A ver, ¿y si les digo que el mayor centro de costos de una empresa podría ser en realidad su mayor motor de innovación? Suena un poco loco, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver justo eso, cómo darle la vuelta al presupuesto de tecnología, ese que casi siempre vemos como un gasto, un mal necesario, y convertirlo en el activo más estratégico para crecer. La clave, y esto es de lo más importante, está en desbloquear un potencial que ya existe, que está escondido justo ahí, dentro de ese mismo presupuesto. Y para arrancar, vamos con una pregunta que va directo al grano. ¿El presupuesto de TI de una organización está construyendo el futuro o simplemente está pagando las cuentas del pasado? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero la respuesta en serio define si una compañía puede competir y, más importante aún, si puede liderar en su sector. Ok, pero para entender bien la solución, primero tenemos que meternos de lleno en el problema, ¿no? En ese dilema que los líderes de tecnología enfrentan, bueno, todos los días. Y aquí está el meollo del asunto, esa tensión constante. Por un lado está la urgencia de mantener todo funcionando hoy. O sea, la seguridad, cumplir con los acuerdos de servicio, que toda la infraestructura actual no se caiga, lo de siempre. Pero por otro lado está la presión enorme de construir el mañana. Desarrollar productos nuevos, meterse con inteligencia artificial, hacer que el negocio vaya más rápido. Son como dos fuerzas que tiran en direcciones opuestas, y lo peor es que pelean por el mismo dinero y los mismos recursos. Pero, a ver, ¿y si la plata para innovar no fuera un recurso nuevo que hay que conseguir? ¿Y si les dijera que ya está ahí, justo delante de nuestros ojos, pero está atrapada, como inmovilizada por algo que no la deja fluir hacia donde de verdad se necesita? Bueno, a ese algo, a ese obstáculo, lo llamamos el impuesto a la inercia. Y quédense con este nombre porque es el concepto clave de todo esto. Es, para ponerlo fácil, el costo de no cambiar. Es todo ese dinero que se escapa, que se fuga, en infraestructura gigante que no se usa ni a la mitad, en licencias carísimas con funciones que nadie toca y en una complejidad que al final del día solo hace todo más frágil. Este impuesto es el que tiene secuestrado el presupuesto para innovar. Entonces, la pregunta del millón es, si este impuesto es tan malo, ¿por qué tantas organizaciones lo siguen pagando como si nada? Bueno, la respuesta está en una serie de mitos, ideas que se repiten una y otra vez y que justifican no hacer nada. Así que, ¿qué les parece si derribamos los tres más grandes? Miren, una buena forma de verlo es pensar en la factura de TI como si fuera un electrocardiograma. A primera vista, pues, son solo números, una línea en un papel. Pero si uno sabe leerlo, si se hacen las preguntas correctas, de repente revela una verdad que a veces duele un poco. Una verdad sobre la salud financiera y todo el desperdicio que está escondido. Y esas preguntas son justo las que vamos a ver ahora. Y estas son las preguntas que a nadie le gusta hacer, porque son incómodas, porque apuntan directo a ese impuesto a la inercia. Por ejemplo, ¿por qué pagar por el 100% de un servidor que solo se usa un 30% del tiempo? O, ¿cuál es el costo real, el costo total de esa base de datos Enterprise que tenemos? Y esta es clásica. ¿Cuántos discos duros que no se usan se están pagando solo por si acaso, por miedo a quedarse sin espacio? Cada una de estas preguntas en serio destapa una fuga de dinero. Vamos con el mito número 1. El hardware que tenemos aquí es superior y más seguro. La realidad es que ese hardware que se compró hace 5 años hoy es un ancla, es un gasto de capital millonario que se vuelve obsoleto rapidísimo y que encima necesita mantenimiento todo el tiempo. Del otro lado, ¿qué ofrece la nube? Pues rendimiento superior, cero gasto inicial en fierros y acceso a lo último de lo último siempre. Mito número 2, la famosa licencia Enterprise. Miren, estas licencias muchas veces son como esposas de oro. Suenan bien, pero en realidad atan a las empresas a un solo proveedor, forzándolas a pagar por un montón de funciones que, seamos honestos, casi nadie usa. La alternativa, la nube ofrece libertad. Hablamos de poder ahorrar hasta un 50% en licencias, o incluso llegar al 100% de ahorro si se migra a otras soluciones. Y el tercer y último mito. Esa idea de que para tener alta disponibilidad, las cosas tienen que ser súper complejas. Los sistemas son premise, los que están en casa. A menudo son como un castillo de naipes. Se ve impresionante, pero es frágil, carísimo de mantener. Y si necesitas hacerlo más grande, bueno, es un proyecto de fin de semana que se convierte en meses. En cambio,
La resiliencia en la nube es más como un árbol. Es simple, es robusta y crece de forma elástica. Escalar es cuestión de minutos, no de proyectos enteros. Bien, una vez que derribamos estos mitos, el camino hacia adelante se ve mucho, mucho más claro. Ya no se trata de seguir administrando el problema, sino de, por fin, empezar a construir la solución. Y aquí viene lo más importante de todo. Esto no se trata nada más de recortar gastos para la foto. No. Cada dólar, cada peso que se libera de ese impuesto a la inercia, se convierte en un dólar que se puede invertir en lo que de verdad hace la diferencia para el negocio, en inteligencia artificial, en ser más rápidos, en modernizar las aplicaciones. Es, en resumen, una reasignación estratégica de los recursos. Y el proceso para lograr esta transformación se puede resumir en 3 pasos bien sencillos. Paso 1. Identificar el desperdicio. O sea, encontrar con lupa dónde se está pagando ese impuesto a la inercia. Paso 2. Desbloquear el ahorro. Esto normalmente significa migrar a una infraestructura en la nube que sea más flexible y rentable. Y paso 3, el más emocionante, reinvertir en innovación. Es tomar ese centro de costos y convertirlo, ahora sí, en un motor para el crecimiento. Muy bien. Con este mapa ya claro, el siguiente paso es, obvio, hay que llevar toda esta teoría a la práctica. Se trata de ponerle números reales, de hacerlo tangible. Entonces, la pregunta clave es, ¿estamos listos para descubrir qué parte del presupuesto se puede de verdad reinvertir en innovación? Porque encontrar esa cifra, ese número exacto, es el primer gran paso para desbloquear todo ese potencial del que hemos estado hablando. Y ese, precisamente, es el llamado a la acción. El siguiente paso lógico es hacer ese cálculo. Conseguir una evaluación personalizada con la ayuda de expertos como Servinformación y Google Cloud para ponerle un número real, concreto, a esa oportunidad de reinversión. Así que, para cerrar, les dejo con esa idea, esa pregunta final que lo cambia todo. ¿Se imaginan que el mayor centro de costos de la compañía pudiera convertirse en su motor de innovación más potente? Bueno, ese es el verdadero poder de dejar de ver la tecnología como un gasto y empezar a tratarla como una inversión estratégica.